todo este cuerpo del artículo tenga una relación y una coherencia, y que a los autores, los editores, permita que se realice algún cambio. Eso se llama persuasión, o sea, permita alguna acción que ellos puedan hacer. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Comunicar algo y que eso genere un cambio, ¿no? Entonces, este, este ejercicio que se produce con ese argumento sucinto, ¿qué nos permite? Nos permite ejercitar lo que es la lectura y el pensamiento crítico, que es lo ideal. Ustedes como investigadores, conforme vayan avanzando, publicando nuevos artículos, se van a hacer más críticos, van a hacerse más pensativos, van a ser eh, más cautos en cuanto a sus decisiones. ¿Por qué? Porque la investigación promueve eso, que ustedes sean más críticos en relación a lo que leen y a las conclusiones que ustedes llegan. Y es por eso que nosotros consideramos que ese es un primer puente que ustedes deben de tener en claro, ¿no? Para poder comenzarse en el mundo de la investigación y poder seguir, ¿no? Entonces hay que comentar algunas cosas. ¿Las cartas al editor son importantes o no son importantes? Son importantes, y eso deben tenerlo claro. ¿Por qué son importantes? Por lo siguiente. Las cartas al editor han cambiado el mundo, y han cambiado el mundo desde tiempos muy precoces, ¿no? Muy anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en sí las cartas al editor, ¿cómo se surgieron? Las cartas al editor en sí surgieron cuando se querían comunicar entre científicos y ver si habían errores y querían mejorar, ¿no? Entonces, las revistas publicaban los artículos, entonces los lectores comenzaban a enviar cartas en relación al artículo, de ciertos aspectos que no se habían hecho, que no se habían cumplido, ¿no? Y así que así había una comunicación. Y es por eso que las revistas todavía mantienen esa cápite dentro de las revistas, ¿no? Dentro de las publicaciones que se hacen. Sin embargo, hubieron cartas que cambiaron el rumbo de la historia. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hubieron 3 cartas significativas. Por ejemplo, una fue la carta del editor, donde se dio a conocer, ¿no? La posible causa, ¿no? ¿De qué? De la gastritis crónica activa. Y en este caso se reportó primeramente como un bacilo curvilíneo no identificado, y fue en el año 1983, y que ahora conocemos como Helicobacter pylori. Entonces, la primera descripción del Helicobacter pylori fue como una carta al editor, que le valió el premio Nobel al autor, ¿no? Con un descubrimiento tan importante, porque actualmente ya sabemos que la Helicobacter pylori no solamente causa gastritis o úlceras, sino puede causar cáncer, ¿no? Entonces, dentro de ello, se pueden implementar ciertas alternativas terapéuticas para, uno, modificar la enfermedad, o otro, modificar el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro que más. Adicionalmente, una carta que también cambió el rumbo de la ciencia fue una carta que se publicó en la revista Bioquímica, en el Journal de Bioquímica, ¿no? Esta carta fue primeramente rechazada por Nature, la revista Nature, en 5 días después de haberse enviado. ¿Y quién la envió? Krebs. Y aquí fue donde se comenzó o se postuló el inicio de las investigaciones y el descubrimiento del ciclo de Krebs. Y aquí se postuló esta teoría. Entonces, esta teoría actualmente es una teoría básica ya sentada, que básicamente se debe conocer todo aquel que quiera aprender sobre bioquímica, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, que las cartas al editor son comunicaciones simples, pero que pueden cambiar el rumbo de la ciencia. Y otra carta importante es el descubrimiento del ADN, ¿no? Que lo hicieron Waxman y Crick en Nature. Y como vimos, postularon como carta al editor la estructura de doble hélice del ácido nucleico. Entonces, ¿qué actualmente es la base que tenemos acerca de esta, ¿no? Entonces, como vemos, las cartas al editor pueden cambiar el rumbo de la ciencia. Ahora, ¿qué tipos de cartas tenemos? Entre tipos de cartas tenemos la más común, que son las que discuten aspectos de un artículo publicado. Entonces, por ejemplo, publican un artículo o un ensayo clínico, entonces revisamos el ensayo clínico, encontramos algunas fallas metodológicas, algunos conceptos que nos han tocado, algunos objetivos que posiblemente han podido ser adecuados para poder complementar el estudio, ¿no? O tal vez el poder no ha sido el adecuado y se podría mejorar con
con aumentar el tamaño de muestra o tal vez añadir más centros, ¿no? Entonces, entonces esos aspectos se pueden discutir, no se pueden mandar como carta. Y es la forma más frecuente de publicación de cartas al lector, discutir aspectos de algún artículo que ya está publicado. Sin embargo, hay otros tipos de cartas que también podemos hacer. Por ejemplo, podemos, y algo que se hace con frecuencia, publicar cartas, publicar reportes de caso o revisiones sistemáticas o artículos originales pequeños como una carta al editor. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un reporte de caso que es importante pero muy puntual y quiero comunicarlo rápidamente porque podemos eh, encontrar algo, mejorar algo, ¿no? Por ejemplo, plantear un nuevo programa de prevención, tratamiento, o hacer llamar a las autoridades para poder tomar acciones sobre un tema que se está causando por alguna enfermedad. Entonces, esto nos permite, la carta del editor nos permite hacer eso. Entonces, podemos publicar ese caso puntual como un reporte de caso y publicarlo de una manera rápida. Otro, y a veces las cartas del editor pueden o no pueden pasar por revisión por par. Entonces, si nosotros publicamos así, a veces podemos obviar esa parte, ¿no? Y no demorar tanto la publicación. Entonces, es una salida. Pero que no es la ideal, pero puede ser una salida. Otra de las revisiones sistemáticas. Hay revisiones sistemáticas que se publican como cartas al editor. Hay revistas Q1 que publican revisiones sistemáticas como cartas al editor, cuando son revisiones sistemáticas puntuales, ¿no? Por ejemplo, Thrombosis Research, ¿no? Publican cartas sobre alguna revisión sistemática puntual, con preguntas puntuales, ¿no? Que no tienen muchos objetivos o complementos que hay que poder abordar. Otros son discutir un punto candente, ¿no? Por ejemplo, algo que está pasando. Por ejemplo, esta vez había muchas muertes en el Perú, entonces se publicó una carta en relación a ello, y por ellos se firmó un convenio, el Colegio Médico firmó un convenio de seguro para proteger a los médicos seromistas que siguen al serum, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, es un tema actual candente también. Por ejemplo, otro tema candente es hablar sobre el long COVID, ¿no? El COVID. Si ya pasó el COVID, cuando hubo el COVID, el tema candente era el COVID. Entonces ahí podíamos escribir muchas cosas sobre el COVID. Sin embargo, ahora el COVID ya terminó, pero el COVID ya dejó secuelas. Y esas secuelas son muy importantes. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se van a comportar en el futuro. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque es muy probable que nos estemos enfrentando a una nueva epidemia, pero no del COVID, sino de nuevas complicaciones del COVID más adelante. Entonces es importante poder estar alerta, proponer investigaciones que puedan eh, dar luces de qué podemos nosotros plantear como solución. Otro eh, que posiblemente también pues, podría aplicarse tal vez es reportar evidencia rápida de evidencia, ¿no? Podría ser, tal vez. Hasta el momento no he visto alguna carta en relación a un reporte rápido de evidencia, pero podría, por el corto espacio, ¿no? Por el 500 palabras, entonces podría tal vez reportarse como una carta, ¿no? Dependiendo de qué tan puntual sea la evidencia reportada. Entonces, otro también podemos ampliar en resultados o compartir. Pero sin embargo, esos puntos son importantes, lo que hemos comentado con más detenimiento. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tenemos? La ventaja, como ya les comentaba, era la rápida publicación, ¿no? De las cartas al editor. Otra era el desarrollar y discutir intercambio de ideas. Pero lo importante también de las cartas al editor, como les comentaba previamente, era formar el recurso humano. Por ejemplo, ustedes publican sus cartas al editor, entonces ustedes pueden mejorar su pensamiento crítico, mejorar su argumentación, su redacción, ¿no? Y con ello, entrenarse para eh, iniciarse como investigadores, ¿no? Entonces sería primera, su primer ingreso, ¿no? Eh, ¿Qué desventaja tenemos? Uno, que a veces puede desprestigiar a los investigadores. Por eso uno tiene que siempre tener el compromiso de no desprestigiar, hacer siempre eh, críticas constructivas, ¿no? No desprestigiar los resultados, a lo que haya hecho. Más bien, uno tiene que aportar y sumar. Otra desventaja es que a veces cobran la revista por estas cartas editores, por eso que algunas cartas editores dejan de publicarse por ese tema, entonces también es una desventaja, ¿no? Porque a veces las cartas del editor, que a veces como no las consideran mucho como un artículo de importancia, inclusive algunas revistas creo que las han eliminado, entonces acá podemos tener este problema, ¿no? Entonces, es un punto que también hay que tener en claro y consideración, ¿no?
el cobro por parte de la revista, sobre todo las revistas de acceso abierto. Otro es que tampoco hay que tratar de evitar también que las cartas, o muchas cartas, nos ayuden en cuanto a aumentar nuestra producción científica. Lo ideal siempre es que publiquen artículos originales, ¿no? Para aumentar la discusión o revisiones sistemáticas, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Pero, como les comentaba, a veces hay que tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre todo tipo de publicación. Entonces, ¿cómo es el modelo que nosotros debemos seguir? El modelo de una carta del editor debe tener 3 partes, ¿ya? Estas son las partes más importantes de una carta del editor. Debe tener una introducción, un cuerpo temático y una conclusión. ¿A qué me refiero con esto? La introducción es introducir uno al lector sobre el tema que vamos a discutir, ¿no? Y generalmente hay que hacerlo en el primer párrafo. Eso es lo ideal. ¿Qué recomiendo yo a veces? Muchas veces recomiendo que a veces la carta del editor se haga en 3 párrafos. ¿Por qué? Porque así trato de ordenar estas ideas. A veces 4 o 5 párrafos, como máximo 5 párrafos, ¿sí? Dependiendo de qué estructura debe tener, ¿no? O cuáles son los argumentos que yo estoy presentando. Pero a veces, con 3 párrafos, a veces puede ser suficiente. Y debería ser lo mínimo que uno debería aspirar, ¿no? Y de ahí ya podríamos aumentar. Entonces, el primer párrafo siempre debe ser la introducción. Introducir al lector sobre lo que estamos investigando, ¿no? Darle una idea de lo que estamos viendo, un panorama. Pero corto, en pocas palabras, en el primer párrafo. La parte más importante es el cuerpo temático. ¿Por qué? Porque aquí vamos a presentar nuestra argumentación sobre lo que queremos comunicar. Aquí debemos argumentar qué queremos dar a conocer. Por ejemplo, el propósito de mi carta del editor es dar a conocer que, por ejemplo, en el artículo tal, por ejemplo, el tamaño de muestra ha sido muy poco, por ejemplo. Entonces, yo argumento acá que el tamaño de muestra en los ensayos clínicos deberían ser de tal forma, tal forma. Sin embargo, ha pasado esto que posiblemente nos traiga tales sesgos, ¿no? Por lo cual sea recomendable haber tal vez utilizado esta fórmula, ¿no? ¿no? Fórmula de tamaño de muestra, que tal vez nos ayuda a calcular o tal vez aumentar el poder en cuanto a la fórmula, ¿no? Y esto posiblemente vaya a aumentar más adelante. Y este es mi cuerpo temático. Y posteriormente saco mi conclusión. En mi conclusión ya sintetizo todo lo que he presentado antes. Y digo, por lo tanto, ¿no? Recomendamos tal vez utilizar esta fórmula en relación a la otra fórmula para futuros ensayos clínicos que se realicen sobre el tema y que puedan aumentar el tamaño de muestra y posiblemente también añadir nuevos centros o nuevas sites de investigación para poder ampliar el tamaño muestral y la validez externa. Entonces, eso podría ser, ¿no? Estábamos hablando sobre un tema, ¿no? Entonces, introducimos sobre lo que estaba pasando, por ejemplo, que el ensayo clínico es probable que no tenga un buen tamaño de muestra, después argumentamos por qué, y como última parte damos la conclusión, ¿no? De qué estamos comunicando. Por ejemplo, otra carta del editor sería, por ejemplo, la anticoagulación en pacientes con COVID, por ejemplo, en pacientes domiciliarios, por ejemplo, pacientes con COVID, pero que no requieren hospitalización y requieren atención ambulatoria, ¿no? En casa, o atención domiciliaria. Entonces, ¿esos pacientes necesitarían anticoagularse o no? Entonces, uno plantea así, ¿no? Pacientes que son domiciliarios, entonces el riesgo es bajo. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Entonces, haces una introducción. Entonces, después, argumentos, ¿no? Los pacientes que no requieren, porque los pacientes que se ha visto en tal estudio, ¿no? Que los pacientes que reciben dosis terapéutica, por ejemplo, en casos leves, aumenta la mortalidad, por ejemplo, ¿no? En tal estudio. En otro estudio se encontró lo mismo, y vas aumentando así, ¿no? En otro estudio está lo mismo, ¿no? Y así vas aumentando los argumentos en cuanto a tu idea. Entonces, después concluyes. Los pacientes con COVID leve, no, ¿cómo se llama? No severo, no deberían anticoagularse, porque no es recomendable anticoagularse, salvo que tenga una trombosis manifiesta, ¿no? Entonces, así es como uno va armando una carta al lector. Comienza de una introduciendo al lector, va argumentando la idea que quiere comunicar, porque en el primer párrafo va a presentar su idea, en el cuerpo temático va a argumentar lo que quiere comunicar, y en la conclusión va a resumir todo lo que ha presentado anteriormente. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo que ustedes deben tener? El flujo de trabajo es uno, leer, y leer, y leer, y leer, ¿ya? Pero el primer paso como lectura
es leer qué necesito, ¿no? O qué carta se necesita. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, leer los nuevos artículos que se publican en una revista, ¿no? Por ejemplo. Otro es algunos problemas que están pasando en la práctica clínica, ya has leído y ves que no hay respuesta, ¿no? Después de eso hay que planificarse. Una vez que tiene la idea, hay que planificarse el contenido o plantearse qué se va a comunicar el propósito. Ahí tenemos que revisar toda la literatura y el propósito de revisión de la literatura son tres cosas. Uno, ver si hay evidencia escasa. Segundo, si hay contradicciones entre la evidencia, que también es importante comunicar, ¿no? Y tal vez reportar en la evidencia. ¿Por qué? Porque esas contradicciones a veces pueden reflejarse en recomendaciones, ¿no? Para los pacientes. Entonces, es importante poder plantearlas y decir qué punto de vista tomar, ¿no? Tal vez, sobre todo si a veces es bueno cuando hay un experto en el tema, ¿no? ¿Qué punto es bueno, qué punto medio tomar con respecto a evidencia inconsistente, ¿no? Segundo, tercero, una vez que hemos revisado, ahí tenemos que ver, redactar nuestra carta y adecuarlo a los requerimientos de las revistas. Y de ahí tenemos que elegir los autores. Recomendamos que los autores en las cartas al editor sean de 3 a 5. Según este flujo, tenemos que redactar, ¿no? Enfocar nuestra carta, seguir las reglas y después subir. Entonces, vamos a resumir esto. El plan de trabajo que debíamos conseguir, resumiendo lo anterior, es uno, plantear el objetivo y propósito de nuestra carta. Tenemos primero que decir qué vamos a comunicar o qué carta vamos a hacer. Es lo primero que tenemos que hacer. Es como plantearse una pregunta de investigación. Antes de hacer mi proyecto que debo hacer, debo plantearme mi pregunta de investigación, ¿no? Acá es lo mismo. Debo plantear qué voy a comunicar. De ahí que yo voy a plantear qué voy a comunicar, qué propósito tiene mi carta, tengo que leer. ¿Y para qué voy a leer? Para las tres cosas que yo les comenté, ver si hay ausencia de evidencia, ver si hay evidencia contradictoria o fortalecer la evidencia, ¿no? ¿Y qué nos permite eso? Obtener la bibliografía importante. Entonces, conforme yo lea, entonces voy a decir, entonces planteo mi carta, ya, leo sobre el tema. Y de lo que estoy leyendo, veo un artículo, ya, este artículo me va a servir, jalo. Este otro artículo me va a servir, jalo. Otro artículo me va a servir, jalo. Entonces voy jalando los artículos que me van a servir para hacer mi carta. Después yo redacto mi artículo y ahí establezco qué autores voy a hacer, porque ahí tengo que organizarme yo en la redacción, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen que participar en el artículo, porque tiene que haber criterios de autoría. Entonces, ahí tenemos que definir eso. Después tenemos que, una vez que tengamos ya nuestra carta al editor, según los requerimientos, debemos adaptarlo a la revista. Adaptarnos a la revista. Entonces, una vez que adaptamos a la revista, tenemos que ver qué errores tenemos. Siempre hay que corregir, corregir y corregir. Y después de eso tenemos que ya sometemos a la revista, ¿no? Sometemos esto a publicación. Entonces, ahora, ¿cómo planteamos una carta o cómo planteamos una buena idea de una carta? Uno, leyendo nuevos artículos de revistas científicas, por ejemplo. Es bueno a veces de una revista de interés que nosotros tengamos, por ejemplo, de un área de interés, por ejemplo, hematología, oncología, infectología, ¿no? A veces nos inscribimos o nos suscribimos lo que son las alertas, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, cuando se publica un número, nos mandan el título del número y los enlaces, ¿no? Para poder entrar. Entonces, eso nos permite leer nuevos artículos que se están publicando. Y ello podemos ver, uno, vacíos, errores metodológicos o conceptuales que puedan tener. Por ejemplo, no han definido bien la definición, no han hecho una buena definición de la enfermedad, no han incluido los pacientes necesarios o que eran relevantes para esa pregunta, ¿no? Han obviado ciertos pacientes, han obviado ciertos procedimientos que se deben hacer. Entonces, eso también eso nos permite hacer o realizar una carta al editor. Ese es un punto cómo podemos plantear. Otro punto cómo podemos plantear, por ejemplo, estamos durante nuestra práctica clínica y tenemos una pregunta, por ejemplo, un paciente que el medicamento le está funcionando para otra enfermedad, ¿no? Por la cual no se ha desarrollado ese medicamento. Entonces yo reviso mi evidencia y no hay evidencia que respalde ese. Entonces, ¿qué hago? Reporto rápido. ¿Qué hago? Una carta al editor, ¿no? Entonces, eso es también importante, ¿no? De preguntas o cosas que salgan durante la práctica clínica. Por ejemplo, algo que siempre se ve,
En pacientes con trombocitopenia severa, ¿se le tiene que dar dieta traumática o completa? Entonces, esa también es una desiderativa, no hay evidencia sobre eso. Pero sí hay experiencia, ¿no? Que a veces, si le das dieta completa, puede ir bien, igual similar que una dieta traumática. Entonces, ahí es importante, no hay evidencia que sustente eso, más bien experiencia, pero es importante decirlo, porque a veces muchas veces se abusa sobre la dieta traumática en los pacientes. Y al final le trae comodidad, ¿no? A los pacientes, muchas veces también le da bajo aporte nutricional, pues, ¿no? A los pacientes una dieta traumática. Entonces, eh, eso también es importante. Entonces, al haber OCCBs, eso se debe reportar con una carta. Entonces, eso también es importante. Entonces, otro, discutir sobre un tema relevante mediático, como les comentaba sobre los casos de survivientes que fallecían, ¿no? Proponer nuevas hipótesis. Por ejemplo, tengo una idea como esta idea. Entonces, planteo una hipótesis una nueva hipótesis que debe ser confortada más adelante con un estudio, ¿no? Y segundo, también comunico un reporte de caso, una revisión sistemática puntual. Hago un estudio pequeñito, un reporte de caso, entonces ya quiero publicarlo rápido, entonces lo pongo como carta al editor. Ahora, ¿cómo debo redactar o cómo debo yo publicar una carta o cómo debo estructurar mi carta? Primero, lo importante, que ustedes como mínimos deben tener 3 autores, ¿ya? Para una carta. Algunas revistas son muy exquisitas y lo que plantean es de que básicamente solamente se tengan 3 autores. Hasta 3 autores te aceptan, como con el carta solita. Pero a veces hay algunas revistas que te consideran más, ¿no? Que pueden ser hasta 5 autores. Entonces, eso es importante, ¿ya? Siempre tratar de tener la menor cantidad de autoría dentro de tu carta al editor. Otro, ¿qué más? ¿Cuánto o qué extensión debe tener? La extensión de una carta de lector es recomendable que no pase de las 500 palabras. O sea, cuando yo escribo mi carta de lector, el cuerpo, excluyendo las referencias bibliográficas, deben ser 500 palabras. Ya, 500 palabras. ¿Para qué? Para estar en un estándar internacional. Ya que la mayoría de revistas internacionales aceptan hasta 500 palabras. Algunas revistas locales pueden aceptar un poco más, hasta 1000 palabras, ¿no? Entonces, si queremos estar entre fuera y adentro, entonces debemos tratar de escribir todo 500 palabras. ¿Y para qué también? Para ustedes puedan eh, sintetizar de una mejor manera, ¿no? Y ejercitar su síntesis persuasiva y argumentativa. Bueno, también de referencias, no tener muchas referencias, ¿ya? A veces son muy exquisitos, a veces las revistas, pero en sí un promedio considerable y que es recomendable es que tengan 5 referencias bibliográficas, ¿ya? Que sus cartas de editor tengan como máximo o como estándar 5 referencias. Si la revista le permite más referencias, es buena hora, pero si no, muchas veces el estándar de referencias bibliográficas en las cartas de editor son 5. Ahora, como les comentaba, es preferible que sean 3 párrafos, porque entre más conciso y preciso, mejor. El carta del editor es una publicación rápida y corta, ¿ya? No extenderse mucho, ¿ya? Recuerden que la científica es clara, precisa y concisa. Ahora, siempre es importante que la última sección de la carta del editor o el último párrafo debe ser el mensaje final o la conclusión que queremos dar a conocer y una recomendación, ¿ya? Entonces, otra recomendación es escribir, reescribir y reescribir. Escribimos lo que hacemos, lo volvemos a escribir y lo volvemos a reescribir, ¿no? Hasta que básicamente veamos que es aceptado para poder enviarlo a publicar. Ahora, ¿qué más? Debemos también ser coherentes y cohesivos. O sea, estos 3 párrafos o más párrafos que se puedan plantear deben tener relación entre sí. O sea, no deben estar separados, no deben plantear ideas separadas que no se enlacen, debe estar todo enlazado. ¿Enlazado a qué me refiero? Que uno tenga relación con el otro. Por ejemplo, si hablo sobre COVID arriba, abajo te voy a hablar sobre COVID también. Y el último debo concluir sobre COVID también, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? No salirse del tema. Siempre seguir con el tema y seguir la hilación. Otro, ser respetuoso y ético. No, como muchas veces van a publicar sobre los resultados de un estudio, no deben ser ustedes agresivos,
y antiéticos en relación a otro autor. Ustedes deben ser constructivos y aditivos, o sea, deben sumar, ¿ya? Más no restar. Siempre hay que dar soluciones, informar las soluciones. Entonces, si te van a comunicar sobre un tema tal, por ejemplo, sobre sobre la antipoblación en COVID en pacientes domiciliarios, entonces, ¿cuál era la recomendación? La solución, que solamente se le dé, ¿no?, a los pacientes que no tengan trombosis, ¿no? Y eso es importante, por no es activa cuando es un COVID leve. Porque en quiénes sí se le debería dar en casos severos, ¿no? Casos severos, inclusive posalta, ¿no? Porque posalta sí continúan con el riesgo tanto de trombosis venosa como arterial, ¿no? Pero que también se podrían incluir como recomendación dentro de la carta. Entonces, ¿qué damos? Solución, ¿no? Entonces, eso es importante. El título siempre tiene que ser llamativo, o sea, siempre tiene que llamar la atención, ¿no? Eso es importante, y tratar de un tema actual. Ese es lo ideal, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, COVID prolongado, ¿no? Y todos estos problemas, ¿no? Ahora, este es algo nuevo que tanto de traerles, que también tenemos que utilizar. Ya estamos en una nueva época, esto ya es una realidad. Es algo que se estaba trabajando hace mucho tiempo, pero actualmente ya es una realidad, ya se puede utilizar. Pero que ustedes deben saber que es una herramienta, más no la van a reemplazar a ustedes, es una herramienta. ¿Esto qué nos permite? Muchas veces acortar tiempo. ¿Acortar tiempo en qué sentido? Acortar tiempo en el sentido de, por ejemplo, cuando yo tengo por ejemplo, trato de reescribo, pero no me convence la redacción que yo he hecho o la estructura de las ideas, y también el equipo no está de acuerdo, entonces trato de buscar una tercera opinión independiente. Entonces, nos puede ayudar estos prompts de ChatGPT a poder reestructurar el texto y con ello definir si es que continuamos o no continuamos con ello, ¿no? Inclusive pueden reducirnos las palabras, ¿no?, que podemos tener con este código. Y segundo, inclusive podemos discutir también con ellos qué posibles títulos pueden tener nuestra carta al editor, ¿no? Entonces es importante. Pero algo importante, la inteligencia artificial no va a reemplazar al autor. Ya, y como decía, tampoco es un autor. Entonces eso también es algo que está en controversia, pero algo que ustedes deben saber es que la inteligencia artificial es una herramienta más. ¿Ya? Es una herramienta, no lo van a reemplazar, es una herramienta que ustedes deben utilizar para, importante, optimizar su tiempo, optimizar sus recursos y tratar de poder acelerar si es que tiene publicaciones en mente. Entonces, muchas gracias. Más bien, lo que voy a presentar ahorita, a ver. Miren, todos pueden ver mi pantalla. Ya. Este es un Word, este es un modelo, esta es una plantilla de carta al editor que elaboramos junto con el doctor de la Cruz, que es básicamente un resumen de todo lo que hemos expuesto. O sea, cuando nosotros enviamos una carta a publicar, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos esto. Primero tenemos una primera página. La primera página, que es a nivel internacional, se considera así, tenemos que colocar siempre la información sobre el artículo. ¿Y cuál es la plantilla que ustedes deben tener si van a publicar en español? Es poner siempre el título, ¿no? Su título. Generalmente debe ser en mayúscula y tamaño 12, así como está acá. Así debe ser su título. De ahí, el título en inglés. Y de ahí debe estar el nombre de autor. Ese nombre de autor debe estar siempre pegado a la derecha, ¿no? Y con el numerito superíndice que le indica la afiliación, es donde trabajamos. Acá, por ejemplo, ¿no? Instituto de Investigaciones, ¿no? Acá le he puesto servicio de información. Acá. Entonces, de ahí debemos colocar siempre el ORCID. El ORCID es una partida de nacimiento para todos los investigadores. Comienza a registrar las publicaciones que uno va haciendo conforme vaya aumentando. Entonces, es un identificador. Entonces, eso es importante, siempre deben comunicarlo porque al final, siempre toda investigación que se publique van a utilizar este ORCID para registrarse. Ya es importante. Segundo, debe haber el financiamiento, ¿no? Yo coloco estas partes como estándar, ¿ya? Pero algunas revistas pueden recomendar o no. Es por eso que este modelo debe hacerse como primera pauta, o sea, como un esquema general. Posteriormente a ello, esto se va a adaptar a la revista, a los requerimientos de la revista, porque algunas revistas, observamos los márgenes, por ejemplo. Acá es un margen de
2.5, 2.5, 2.5 y 3, ¿no? Entonces algunos quieren 2.5 en todo, ¿no? Otros quieren no que sea Neutral-Roman, ¿no? Quieren que sea Verdana, por ejemplo. Otro que no sea 12, sea 11. Otro espacio, doble espacio, espacio simple o espacio, un espacio y medio. Entonces, eso lo vamos a ir adaptando. Pero, sin embargo, la mayoría siempre te pide tamaño 12 Neutral-Roman y que básicamente sea doble espacio, ¿no? Entonces debe tener esta información, financiamiento, si, quién financió, ¿no? Declaración de conflicto de interés, contribuciones, ¿no? De autoría, que también es importante reportar, y quién es el autor responsable. Deben poner los datos. Una vez que vimos esta parte, recuerde que las cartas al editor no tienen resumen. Ya no hay resumen, no hay abstracts en las cartas al editor. ¿Ya? Así que ahí es donde pasamos nosotros a redactar nuestra carta. La redacción de la carta siempre debe comenzar con una parte que debe dirigirse al editor, ¿ya? Esto de acá. Editor o directora, dependiendo de la revista, pero en promedio o en estándar, comenzar siempre con este prefijo, ¿no? Señor editor, ¿no? Posteriormente ya se puede adaptar según lo que quiera la revista, pero en estándar, señor editor. De ahí, esto lo he puesto así para que ustedes puedan empezar a escribir de una manera ordenada. Primero introducimos, ¿no? Introducimos que es dar una pequeña introducción sobre el tema y plantear el objetivo de lo que queremos comunicar. Después tenemos en el mensaje principal, tenemos que argumentar por qué es importante. Acá tenemos que usar las referencias bibliográficas, ¿no? Y después, como último, hacer la conclusión, ¿no? Las referencias están acá, ¿no? Se deben comunicar siempre después, ¿no? Y acá, como les digo, siempre recordar que es a 12, a doble espacio, de preferencia la fuente New Time Roman, ¿no? Para poder hacer eso. Entonces, esto es importante, que ustedes deben saber, deben tener esta plantilla que se les va a compartir. Algo adicional que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, a ver, ya. Por ejemplo, vemos este pequeño artículo. Entonces, supongamos que esta parte es lo que estamos presentando en esta carta del editor. Entonces, no estamos convencidos de lo que dice en esta parte. Entonces, hemos escrito, reescrito, reescrito, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos apoyamos sobre nuestra herramienta virtual. Entonces, podemos entrar acá y podemos poner lo que estamos tratando de comunicar. Entonces, usamos un prompt, ¿no? Y acá reemplazamos lo que es lo que no nos convence, ¿ya? Entonces, cuando ya hemos escrito, ya no tenemos más discusión dentro del grupo, entonces tratamos de buscar alguna respuesta, ¿ya? Entonces, pongo el código, que es este de acá, y pongo lo que quiero. Entonces le pongo Enter, un ratito, ya voy a actualizarlo. Ya, entonces entro acá. Y lo que me va a hacer es reescribirlo, ¿no? No, entonces me va a reescribir el texto que tenía arriba, me lo reescribe, ¿no? En otra forma, entonces con eso yo reviso con mi grupo de investigación y veo si podemos modificar algunas cosas o si ha presentado realmente lo que queremos comunicar, ¿no? Ahora escrito de manera adecuada y estamos de acuerdo con él, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si queremos, mire, no tenemos, o sea, tenemos dudas en relación ¿cómo se llama? Al posible tema de nuestra carta. Entonces copiamos lo que es la carta, el texto, con el código. ¿Y qué nos dice? Nos propone 5 posibles títulos, ¿no? Entonces con ello vamos a poder discutirnos si es que lo adecuamos a alguno, ¿no?
o lo adoptamos o tal vez lo adaptamos, ¿no? Entonces, eso también es. Entonces, bueno,